La Corso también. Tengo mi grupo de fans aquí, parece. Yo no les puedo Bueno, poner notas, niños. aquí estamos admitiendo. Hola, Maite. Ahí la Manu dice que tiene la cámara mala. Vamos a llamar a Jorge para que le arregle la cámara. Vamos a decirle, Bueno, sí. bienvenidos. Mi nombre es Grace, soy de la Experiencia Cero. Y en la Experiencia Cero ayudamos a mujeres a conectarse con su divinidad a través de talleres transformacionales. Este conversatorio nació a raíz de una conversación que tuvimos con mi amiga Carola. Estábamos hablando que sentíamos que en este último tiempo como que las personas se sentían un poco más tomadas por esta cuarentena y estaban cambiando los ánimos de las personas. Y la Carola me dijo, oye, pero si esto no es primera vez que pasa. Y yo le dije, pero ¿cómo no es primera vez? No, me dijo, pero si esto han habido muchas pandemias antes, lo que pasa es que la gente no tiene mala memoria. Me incluyo en la mala memoria. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, pero una cachá, me dijo, una cachá. Entonces, yo le dije, no te puedo creer, oye, yo creo que sería súper bueno que lo recordáramos, que le recordáramos a las personas que esto no es primera vez que lo vivimos y que juntos encontremos la forma de verlo como un proceso de transformación personal. Entonces les presento a mi amiga, Carolina Barro, que nos va a guiar por la historia mundial y las pandemias. Ahora Ahí yo. viene la Carolita. Ahora yo. Bueno, Sí. la idea es conversar, por eso le pusimos conversatorio. Cuando hablábamos de qué podríamos hacer, cómo le podríamos poner, la idea es que ustedes participen también, si tienen alguna cosa, alguna duda, algún dato que también puedan aportar. Feliz acá podemos, ¿cierto?, ver si la conversación va avanzando hacia donde ustedes quieran, porque con la Grace preparamos algunas cosas, así que son informaciones como básicas, pero la idea es que ustedes aprovechen, ¿cierto?, de preguntar, o entre todos nosotros también podemos llegar a algunas conclusiones que no dejan de ser fuertes e importantes, sobre todo por lo que decía la Grace, de que estamos viviendo un momento histórico. O sea, esto no es algo que va a pasar así que nadie se va a acordar, no. Esto es un momento histórico. Y yo siempre le he dicho a mis alumnos, ya que hay varios exalumnos míos también, que uno tiene que vivir estos momentos históricos bien consciente de lo que se está viviendo. Incluso de repente si pueden guardar un diario, si pueden escribir las sensaciones que tienen, lo que está pasando, porque en algún momento podemos más adelante incluso ser entrevistados por, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos, o quizás de alguna parte que nos digan, mamá, tengo que hacer un trabajo para, no sé, para la pandemia del 2020, ¿tú estás ahí? Te preguntan eso y tú, sí, yo estuve ahí, yo lo viví. Y eso es increíble porque, sobre todo para los más jóvenes, la verdad es que, bueno, es primera vez que se vive algo así, pero no es la primera vez, po. Nosotros, como generaciones un poco más antiguas, hemos vivido ya enfermedades que empiezan como brotes epidémicos y después se transforman en epidemia y después se transforman en pandemia. Pero también las olvidamos. Y la idea un poco es ir recordando, de la mano de la historia, obviamente, que es mi especialidad, un poquitito cuáles han sido estos episodios en la vida del hombre, en la humanidad. ¿Ya? Así que empezamos de lo más antiguo, ¿les parece? Sí, Empecemos como lo más antiguo. de la primera que sepamos. De las primeras. Bueno, de partida, ¿cierto? Tomar en cuenta que las pandemias no hay cómo adivinarlas, ¿ya? Las epidemias ni las enfermedades, no hay cómo saberlas, ¿ya? Por lo tanto, generalmente, cuando llegan, provocan inestabilidad. O sea, uno lo primero que hace, ¿cierto?, es como desesperarse, se asustan. Normalmente ocurre, ¿cierto?, que nosotros nos aferramos mucho a lo que conocemos, y cuando ocurren cosas que no conocemos, o situaciones límites, nos asustamos.
varias veces me pasaba que yo llegaba a la sala de clase y mis alumnos me decían, bombardearon esto, Siria, Estados Unidos, hubo un terremoto, y empezaba al tiro la angustia, y ahí venía la pega de uno como profe, ¿cierto? Que es decirle, ya, chiquillos, pero ¿saben qué? Esto ha ocurrido, hay que estar tranquilo, hemos salido de esta de una u otra manera, y finalmente, con eso yo me daba cuenta que mis alumnos bajaban mucho la ansiedad, porque se daban cuenta que en realidad habíamos pasado por esto muchas veces como humanidad, y que las respuestas finalmente estaban en nosotros mismos, y que no era algo tan, que uno empieza así como a pensar, esto no me había pasado jamás, sí, pero es tu generación a lo mejor la que no lo ha vivido, pero otras generaciones sí la han vivido. Entonces, ahí es increíble, pero cuando uno llega a estas situaciones límites, como que empieza a buscar respuestas en la historia. ¿Ya? ¿Y cuándo esto ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Y es por eso que muchas veces hemos visto muchos libros que dicen que la historia es como la maestra de la vida, la madre de la vida. O sea, tengo dudas, voy a mirar al pasado, voy a mirar qué es lo que ocurrió, cómo actuó la gente en ese momento, de dónde sacaron las respuestas, o cómo siguieron adelante. Finalmente, porque la idea es no cometer los mismos errores, siempre decimos eso, ¿cierto? Algunos hacen caso, otros no hacen caso, como Hitler, por ejemplo, que cometió el mismo error que Napoleón al invadir Rusia, ¿cierto?, la Unión Soviética en invierno. Bueno, se le hizo tal. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de algunos historiadores también, de algunas personas que tienen algunas opiniones. Hay un historiador que está muy de moda, actualmente no es historiador, en realidad es filósofo, y es Yuval Noah. Yo me imagino que lo han escuchado, tiene varios libros, uno de ellos es Homo Deus, donde él propone y él dice que el ser humano tiene tres grandes, como podríamos decir, problemas persistentes. Uno, bueno, el hambre. El hambre durante mucho tiempo mató mucha más gente, o ha matado mucha más gente que cualquier guerra, ¿ya? El hambre en general era es como una especie de problema antiguo, porque hoy en día no tenemos, o sea, no quiero decir que no hay hambruna, por supuesto que la hay, pero no es un problema que sepamos que ninguno de nosotros va a morir de hambre, ¿cierto? De hecho, para el 2030, la mitad de la población va a tener problemas de obesidad. Claro que vamos a tener una enfermedad asociada con la obesidad, que es otra cosa, pero no es un tema para nosotros ahora. Los otros dos sí. Uno son las pestes o enfermedades, y las otras son las guerras o la violencia. No es necesario que haya una guerra, puede ser un acto de violencia también, ¿cierto? Esas son nuestras tres, podríamos decir, problemas persistentes que siempre tenemos. Antiguamente veíamos estos problemas como incontrolables. Yo no puedo hacer nada. Muchas veces, de hecho, las antiguas civilizaciones sentían que eran castigo de los dioses, no hicieron bien un sacrificio, el sacrificio que se consiguieron no era virgen la virgen. Entonces, mira, le buscaban la respuesta a todas estas cosas. Hoy en día, cuando ocurren estas cuestiones, por supuesto que al principio nos sentimos desesperados, que es lo que hablábamos recién, ansiosos, pero sentimos que hoy podemos controlarla, ¿ya? Podemos finalmente buscar respuestas, inmediatamente miramos a los científicos, ¿cierto? Y les preguntamos a ellos cómo podemos solucionar esto, ¿ya? Partiendo de esa base, nosotros sabemos muchas enfermedades que han ocurrido, que han comenzado como brotes pandémicos, pero que después se han transformado, ¿cierto? Brotes epidémicos, y después se han transformado en pandemias, ¿cierto? Que es cuando tú ya lo ves en más de un continente, o sea, cuando la enfermedad traspasa fronteras. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es cuando una enfermedad o un brote epidémico se transforma en pandemia, inmediatamente hay que pensar en los medios de transporte, al tiro. Desde que hay medios de transporte, tenemos entonces, ¿cierto?, enfermedades que se traspasan a diferentes lugares. Piensen ustedes, por ejemplo, en los barcos, primero, ¿cierto?, en los caballos, las carretas, hasta llegar, obviamente, ahora a los aviones, ¿cierto? El máximo ejemplo, yo siempre vi, el COVID-19 se expandió increíblemente porque toda la gente empezó a viajar y a llevarse todo esto, ¿cierto?, a diferentes partes del mundo. Esa es una muestra de lo que los medios de transporte también pueden generar. Entonces, yo hice un top de pandemia, así que creo que son como las más importantes y de las cuales podemos sacar más cosas. Voy a empezar por la primera, que tiene primera pandemia documentada, o sea que tenemos gente que escribió sobre eso. Hay muchas más, o sea, si ustedes buscan, de hecho en la Biblia ya aparecen las famosas 7 plagas, ¿cierto? Y se habla de enfermedades mucho más antiguas. Pero vamos a empezar con la primera. La primera es la plaga de Atenas, ¿ya? La plaga de Atenas ocurrió el año 430 a.C. ¿Dónde fue?
en Atenas, ¿cierto? Por eso se llama plaga de Atenas. En esa época no se hacía ningún problema, era ¿cómo le ponemos? A Atenas, porque fue la plaga, fue en Atenas. No en Atenas, en realidad se sabe que comenzó en Egipto, pero llegó a través de los barcos, ¿cierto? Y llegó a Grecia. En esa época, como todo era en relación a los dioses, ¿cierto? Se le echó la culpa a los dioses, pues algo pasó ahí. Y la explicación de la plaga de Atenas fue que Zeus, que estaba casado con Hera, ¿cierto? Zeus, el padre de todos los dioses, y Hera, ¿cierto? La esposa de Zeus, diosa de la casa, con ese, ¿cierto? Y del hogar. Zeus fue infiel con Egina, ¿cierto? Que era una ninfa, y Hera, entonces, enojadísima, decide castigar a Zeus y Egina, ¿cierto? Obviamente, y manda esta plaga, ¿ok? Entonces esta plaga fue un castigo de los dioses por culpa de la infidelidad de Zeus. Esa es la explicación que se dio en ese momento. Y la plaga llega a Atenas específicamente, que era una ciudad amurallada. Ustedes saben que en esa época la ciudad es amurallada, porque eran las formas que tenían, ¿cierto?, de defenderse de castigo. Y por supuesto la muralla en este caso le jugó súper chueco a los atenienses porque la enfermedad se propagó súper rápido entre medio, ¿cierto? Y bueno, se murió un montón de gente. Para la época, casi un tercio de la población, piensen ustedes que Atenas en esa época había tenido 10.000, 12.000 habitantes, entonces estamos hablando de mucha gente, para la época. Bueno, esta es importante esta plaga también porque ustedes recordarán a Pericles, seguramente les suena Pericles, ¿cierto? Porque Pericles fue un estratega ateniense muy importante, que era el que en la época de la guerra del Peloponeso, justamente en esta época que llega la pandemia, está peleando Esparta contra Atenas, las dos grandes polis de Grecia, y Pericles era el que llevaba y había ganado todas las batallas. Bueno, Pericles se nos muere producto de esta plaga, ¿cierto? Y ahí es donde sabemos nosotros que Atenas nunca más volvió a ser la misma, ¿cierto? Al morir Pericles, ¿cierto? Se muere uno de los grandes estrategas. Pericles era un excelente orador, ¿cierto? Él se caracterizaba, los griegos tenían esta gracia, ¿cierto?, de que hablaban muy bien, y Pericles era lejos uno de los mejores. A pesar de que él nunca escribió un discurso, siempre tenía alguien que le iba anotando al lado y que escribió y se hizo famoso también con estos discursos. Tucídides, que fue quien escribió los discursos de Pericles, es un sobreviviente de esta plaga. Y esto es bien importante porque él sobrevive esta plaga y él cuenta lo que él sintió cuando se enfermó. Él dice Disculpa, que... Carolina, ¿puedes Dime. repetir? Oh, disculpa, ¿puedes repetir el... Es que yo estoy anotando, soy muy matea. Está muy bien. ¿Cómo se llama el que le escribía los discursos a Tucídides. Pericles? ¿Cómo? Tucídides. Tucídides. Lucid. No, Tucídides, como tú. Tucídides. Él tiene un texto que se llama La Guerra del Peloponeso, de hecho, y yo le contaba siempre a mis alumnos que el problema de Tucídides es que él escribe cuando él ya sabe quién gana la guerra. Entonces, cuando él escribe, siempre pone, bueno, en esta batalla, ahí le embarraron los atenienses. Y, o sea, como que siempre le pone así de su cosecha, como diciendo, esto no fue bueno. Entonces tiene ese error Tucídides. Por eso es que él no es el padre de la historia. El padre de la historia es otro griego, que se llama Heródoto, porque Heródoto fue el primero que escribió así como imparcial. Es difícil ser imparcial en la historia, ¿sí o no? Porque uno siempre tiene una opinión. Entonces, uno de los grandes retos que uno tiene cuando hace clase es que no se te note, uy, me cae pésimo Pericles, ¿cierto? Todo lo contrario, uno tiene que ser lo más imparcial posible. Tucídides. Entonces, él escribe cómo él pasó esta enfermedad, y él dice, tenía calor en la cara, sentía mucho calor en la cara, asumimos que es fiebre, ¿cierto? Tenía tos seca, mucha sed, decía él, y manchas en el cuerpo. Bueno, los científicos ahora han descubierto que esta plaga posible, la primera que tenemos documentada, probablemente fue fiebre tifoidea en esa época. No lo tenemos se han hecho estudios, por supuesto que sí, pero no hay tanta claridad con respecto a qué enfermedad pudo haber sido, ¿cierto? Pero sí sabemos, ¿cierto?, que un tercio de la población de Atenas se murió, ¿cierto? Y bueno, hubo un descalabro ahí también fuerte en términos como de sociedad, porque los atenienses tenían muchas ceremonias para incinerar a sus muertos, para enterrarlos, había todo un tema. Y claro, con esto cuando ocurrían este tipo de cosas y se acumulaban los muertos, entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban fosas comunes y los tiraban a todos. Y de ahí viene el famoso discurso de Pericles, que es el discurso que él hace de la oración. Que la Grace se acuerda de una frase. ¿Te acuerdas que tú me decías, y me acuerdo de una frase? Era de Pericles. ¿Cuál era la frase de Grace que siempre te acuerdas? O ya no te acuerdas, te olvidaste. Estáis muteada, Grace. Te muteaste y no puedes opinar.
Ay, me salió tan bien hecha. Sí, Bueno, pero estoy de nuevo. No, dice, el que sabe pensar, pero no sabe comunicar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Así era Pericles, un exactamente. orador. Es lejos, uno de Voy los a más mutear, ¿ya? secos, sí, estratega por Atenas, 27 años seguidos. Ustedes saben que ellos elegían a sus estrategas cada un año. Este fue elegido 27 años seguidos. Por eso es que muchos dicen, me huele a dictador. Sí, puede ser, pero lo eligieron 27 años seguidos, por algo habrá sido. Bueno, seguimos en la línea del tiempo y nos vamos a la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano es considerada la primera gran pandemia de la humanidad, es decir, la primera vez que una enfermedad causa alrededor de 25 a 50 millones de muertos. Es decir, ya estamos hablando de mucha más gente. Sí, mucho. O sea, por eso te digo, comparado con la de Atenas, esta es ya una de las más mortales. De hecho, corresponde al primer brote de peste negra o peste bubónica, que ustedes seguramente han escuchado hablar porque más adelante, Sí, ¿cierto? La peste negra es la que va a matar un montón de gente, ¿cierto? En Europa, sobre todo. Bueno, la peste o la plaga justiniana, como se llamaba, ¿cierto? Proviene de Asia también. Nosotros con la Grace decíamos, extraño, porque la mayoría de estas enfermedades comenzaban casi todas ahí, ¿cierto? Pensaban todas de ahí. Y se inicia en Constantinopla, ¿cierto? Ataca al imperio bizantino, que es este imperio que ustedes saben, se dice que es como la Edad Media de Grecia, es la continuación de Grecia, ¿cierto? Y habría, ¿cierto?, provocado estos 25 o 50 millones de personas. Fíjense, chiquillos, que aquí hay algo interesante. Uno nunca piensa mucho que las consecuencias, o sea, uno cree que las consecuencias de una peste son solamente, de una plaga, son solamente en términos demográficos, pero no. Es tanta la gente que muere en esta época que decían que incluso habían localidades o pueblos completos donde casi que el 90% de las personas fallecían, que esto trajo como consecuencia un tema alimenticio. Los campos fueron abandonados, los campesinos al morir dejaban abandonados sus campos, entonces algunos especialistas dicen que la vegetación en esos lugares volvió a ser la misma que antes que el hombre viviera ahí, a ese nivel de transformación que tuvo esta plaga. Y volvió la estepa, volvió como las tierras cultivadas desaparecieron y por supuesto hubo un tema de hambruna, que era lo que les contaba yo al principio. Uno de los grandes problemas del ser humano por mucho tiempo fue morir de hambre, que era, yo me imagino que debe ser horroroso, porque yo cuando tengo hambre no me soporto ni a mí misma, y me imagino lo que es tener esta sensación constante todo el rato. Bueno, año 530 después de Cristo, y avanzamos entonces a la peste negra, o peste bubónica, o muerte negra, ¿ya? 1347. Algunos hablan de que en realidad esta peste comenzó mucho antes, 1330. El origen también es asiático. De hecho, varios libros en China, ¿cierto?, hablan de que era tal el nivel de muertos también que había, que en algún momento, dentro de lo que fue la construcción de la muralla china, construida justamente para evitar que los mongoles entraran a China, ¿cierto?, no hallaban qué hacer con los cadáveres, entonces a alguien se le ocurrió, usémoslo, y los pusieron dentro de la muralla china. Y en la muralla china, aparte obviamente de todo el material, digamos, que está construida, hay cimientos, ¿cierto? Y hay pruebas de que ahí hay cuerpos todavía, de gente que moría, ¿cierto? Entonces, era tal el nivel, ¿cierto?, de dónde los dejo, bueno, aprovechemos de dejarlo ahí y que sean cimientos, básicamente, para poder mantener nuestra muralla. Bueno, la peste negra, ¿cierto? Como ustedes saben, no voy a meter en el área de la salud, porque probablemente aquí hay alguien del área de salud y nos puede dar cátedra de esto, pero lo que yo entiendo, ¿cierto?, es que está provocado, ¿cierto?, por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que en esa época estaba asociada con las ratas, pero que después se supo, obviamente, que no era la rata, era la pulga de la rata, ¿cierto? La pulga de la rata estaba en la rata, sacaba todo lo que podía sangre de la rata, y cuando la rata se moría, ¿cierto?, ¡pum!, saltaba al ser vivo que tuviera más cercano. Y obviamente en este caso, ¿cierto?, era el ser humano. ¿Cómo llegó a Europa esta enfermedad? No tengo un mapa, pero imagínense ustedes toda Asia, ¿cierto?, como Europa en este lado de acá, la enfermedad surge aquí y comienza a irse, ¿cierto?, hacia Occidente a través de la ruta de la seda, a través de la ruta, ¿cierto?, de esa época de las especies, y va a llegar, ¿cierto?, a un pueblito que se llama Cafa, que está a orillas del Mar Negro, un pueblito en donde había una pequeña trifulca entre occidentales y orientales, ¿cierto? Y esta trifulca
en la pueblo de Cafa ya había llegado la peste negra o peste bubónica, ¿cierto? Y no hallaron nada mejor que usar a estos muertos, ¿cierto? Catapultándolos, y los tiraban para el otro lado de la muralla, pasaban los cadáveres, ¿cierto? Y los occidentales, ¿cierto? Encontraban que, escucha, ¿sabes qué? Hace tanto frío, pongámonos este abrigo, este gallo está muerto, pongámonos sus zapatos, y ahí cometieron los primeros grandes errores, ¿cierto? Que es ponerse la ropa de las personas infectadas, porque la pulga, obviamente, estaba en estas ropas, ¿cierto? Y eso les provocaba las infecciones, ¿ya? Entonces podríamos decir que estamos frente a la primera guerra bacteriológica. Claro, porque tiraban a los muertos, y los muertos obviamente iban con esta enfermedad, y ahí se propagó súper rápido, ¿ya? Oye, Carola, aquí ¿sí? Paulina Sí, confirmó lo que tú decías, que esto era por que había iniciado por una bacteria. mira, qué bueno, porque yo tengo una confusión entre bacteria y virus, pero, o sea, sé cuál es la diferencia, pero de repente me confundo, pero dije, bacteria, no se me puede olvidar que es una bacteria. Bueno, ahora, ¿qué ocurre aquí? Fíjense que estuve investigando, y no sé si es coincidencia, pero en esta época, en la época de la peste negra, también hubo un pequeño cambio climático. Eso hablábamos con la Carola, sí. Sí, un cambio climático interesante, porque se produce una cosa que se llamó la pequeña edad de hielo, que en realidad no se puede comparar con una glaciación, ¿ya? Porque aquí solamente bajó la temperatura 2 grados aproximadamente, pero desde el año 1700, no, a ver, estamos mucho antes, como desde el 1300 al 1750, 1850, dicen algunos libros, la temperatura, sobre todo en el hemisferio norte, bajó 2 grados. Hubo inviernos más largos, más fríos, más lluviosos, inviernos más cortos y más frescos. Y esto obviamente va a tener verano, gracias. Esto va a tener claramente, ¿cierto?, como consecuencia que hubo cultivos que no se dieron, cultivos que se perdieron, la población está muy mal alimentada en esa época, chiquillos, o sea, piensen ustedes que obesidad no había, o sea, no había absolutamente nada, entonces, obviamente estamos hablando de gente que comía lo que se encontraba, así que no tenían nada. Incluso hay libros que hablan de canibalismo en las épocas de hambruna, o sea, al llegar al punto, ¿cierto?, de comerse otro ser humano, porque no hay nada más que comer. El tema es que cuando llega la peste negra, la peste bubónica a Europa, Europa era el caldo de cultivo para que esta cuestión se diera y se expandiera heavy por todos lados, mala alimentación, malas condiciones de higiene, que ustedes, yo me imagino que nos conversábamos con las chiquillas, uno dice edad media y al tiro como que, ¿cachai? Todo es como oscuro, negro. Bueno, a la edad media le dicen la edad oscura, nombre súper mal dado, porque en la edad media es una de las más interesantes para estudiar desde el punto de vista de la historia, pero bueno, sigamos con eso para que se entienda lo que trato de contarles. Entonces, edad media, edad oscura, mala higiene, ¿cierto? Cero conocimiento prácticamente de hábitos higiénicos, medicina, nada de eso, ¿cierto? Entonces llega en estos barquitos a los puertos de Italia, obvio, porque venía de la ruta de la seda, eso es una consecuencia negativa de la globalización, nuestra primera globalización que tuvimos, ¿cierto? Llegan y se baja, ¿cierto?, esta rata con estas pulguitas y enfermos, etc. Entonces, rápidamente la enfermedad se propagó. Se le llamaba peste bubónica, o peste negra, porque lo que se inflamaban eran los ganglios o bulbos, aquí abajo, en las axilas, ¿cierto?, en la ingle, y estos se hinchaban con materia y se ponían negros o color violáceo, ¿cierto? Y estos eran altamente contagiosos, la enfermedad mutó también, ¿ya? Y en algún momento se transformó en un tipo de peste que se traspasaba por vía respiratoria también, o sea, no fue solamente por la pulga, sino que en algún momento muta, ¿cierto?, y empieza a traspasarse también por como le dicen, el esputo, como le dicen los científicos, ¿cierto? Bueno, el tema es que todo esto se dio y llega la peste negra y termina provocando, ¿cierto?, la muerte de, aquí hay hartos libros que dicen 1/4 y otros que dicen 1/3 de la población de Europa. Lo cierto es que fueron casi 75 millones de personas. Mucha gente, ¿ya? Un historiador que se llama Philip Bloom dice, cuando el clima cambia, todo cambia. Y a mí me hace mucho sentido lo que está pasando ahora, ¿cierto? Porque también estamos viviendo un proceso de cambio climático y claramente estamos viendo que todo está cambiando. Pues hay más factores, por supuesto que sí. Lo único constante es el cambio. Es verdad, pues, si lo vemos así, en realidad está todo cambiando todo el rato. Y eso es lo que nos cuesta, Grace, porque finalmente
nosotros siempre estamos tratando como de que las cosas sigan el status quo, es como que todo se mantenga así. Entonces cuando pasan estas cosas que tú no puedes manejar, ya sea por la naturaleza o ya sea por el hombre, yo entro primero en la ansiedad y luego ya me tranquilizo, pero al principio entro así como, "Ay, no me gusta lo que está pasando", pero bueno, Sí. ya como dices, Lo que pasa es que, bueno, dicen que hay tres cosas, que están las cosas que son de Dios, que uno no las puede manejar, que es el tiempo, el clima, eh, la naturaleza, estos trastornos de la naturaleza, los huracanes, los temblores, eso no lo podemos manejar ni lo podemos controlar. Y después están las cosas que son del otro, que creemos que las controlamos, pero en realidad no las controlamos. Yo no puedo controlar lo que vas a hacer tú, lo que va a hacer Juanito Pérez, eso no lo controlo. Yo lo único que controlo es lo que hago yo, lo que pienso yo, lo que siento yo. Entonces, bueno, como creemos que controlamos más de lo que realmente controlamos, claro, cuando no lo controlamos, nos desesperamos. Claro. Bueno, la Grace me preguntaba, ¿pero qué de bueno tiene esta pandemia? O sea, ¿qué sacamos con...? Fíjate que lo que viene después de la peste negra, bueno, no fue tan inmediato, los procesos históricos en general no son inmediatos, generalmente toman una buena par de años, pero luego de la peste negra, ¿cierto? Que todo esto no termina, sino que se mantiene. Acuérdense que tenemos peste negra hasta el día de hoy. Hace poco salió la noticia que 2 personas en Mongolia, ¿cierto?, tenían esto, porque la peste está ahí. Lo que pasa es que ahora tenemos anticuerpos y todo eso, y ya sabemos cómo manejarla, pero ahí está, muchas de estas enfermedades siempre andan dando vueltas. Eso, Carola, ¿te acuerdas que yo te había preguntado cuánto es lo que más ha durado una peste? Es que es súper relativo, Grace, porque han habido pandemias que han durado un año, ponte tú, cuando tuvimos la porcina, esa más o menos se calcula que duró aproximadamente un año, pero hay otras que duran 30 años, ¿cachai? O sea, todo va a depender de un montón de factores, de cómo nosotros, bueno, de nuestro cuerpo primero, porque nuestro cuerpo es el que se tiene que adaptar a todo eso, a esos nuevos agentes patógenos, digamos, y por otro lado, de que también seamos obedientes con algunas cosas, ¿cierto? Pero bueno, como te digo, ojalá que esto durara un año, digamos, pero hay mucha gente que está hablando de que lo más probable es que el coronavirus tengamos que aprender a convivir con él antes de que pase, digamos, como pandemia. ¿Qué pasó de bueno después de la peste negra? El renacimiento, pues, chiquillos. O sea, muchos profesores hablan y estudiosos, historiadores, dicen que en realidad el Renacimiento no existe. Yo tenía un profesor que decía, eso no existe, Julio Retamal, decía, no existe, eso es un invento de nosotros, digamos. Pero de que algo pasó, después de la peste negra, algo pasó. El ser humano empezó a tomar ciertas conciencias, por ejemplo, de lo efímero que era la vida. O sea, vivir hasta los 35 años, yo creo que no alcanzáis ni a hacer planes y ya, chao chiquillo, me voy, ¿cierto? Y despidiéndote de todo el mundo porque no llegás a hacer nada. Entonces, claramente el ser humano empieza a autocuestionarse, ¿cierto? Vivimos poco, escucha, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Cómo puedo dejar nombre? No es coincidencia que esta es la época en que empiezan los apellidos, ¿sabían ustedes? Esta es la época en que empiezan los apellidos. Es decir, la gente antes el Juan, la María, el Pedro, y sería. No había otra, salvo obviamente la nobleza. La nobleza es distinto. Bueno, así que las clases superiores es distinto, funcionan en base a árboles genealógicos. O sea, esa era mantener la sangre azul era con eso. Pero el pueblo no, porque el pueblo no. Estructural. ¿Ah? ¿Eli? Bueno, se le escapó un pensamiento. Y esta es la época en donde empieza la gente a buscar forma de ser reconocido, ¿ya? Voy a ponerme el nombre del lugar donde nací, por ejemplo, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, por nombrar algunos que son más familiares para nosotros, ¿cierto? O si yo voy a buscar, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado eso que dice que todos estos apellidos que terminan en EZ significa hijo de, ¿cierto? Para que me reconozcan quién soy. Entonces, Fernández es hijo de Fernando, González es hijo de Gonzalo, ¿ya? Hernández de Hernán, y así todos, generalmente estos apellidos que terminan así. Entonces, es la época en donde la gente busca un poco ser reconocido. Y nace el humanismo. El humanismo es un pensamiento maravilloso que empieza a finales del siglo XV,
1400, es decir, y donde el hombre dice, hoy, ¿sabéis qué? Chao Dios, pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. Chao Dios, no desde el punto de vista de que ya no me interesa, no, todo lo contrario, la iglesia sigue siendo, acuérdense, la iglesia fuerte. El tema pasa a centrarse en el hombre y en cómo el hombre se siente. Pasamos de tener pinturas en donde solo sale el Cristo Pantocrator, por ejemplo, o la Virgen María, o la Santísima Trinidad, a tener pinturas en donde empieza a aparecer una mujer que no tiene nada, la Mona Lisa, o la Gioconda, ¿cierto? Y lo único que está haciendo es y no hace nada más. Ya no es la Virgen, ya no es, ¿me entienden? Los temas religiosos pasan. Y esto tiene que ver con la peste negra, porque el ser humano se autoanaliza después de esto y se da cuenta que tiene que vivir la vida, tiene que vivir, tiene que, por ejemplo, hablábamos con la Grace de que esta es la época de Dante Alighieri, por ejemplo, los primeros humanistas, ¿cierto? Él escribe justamente todas estas novelas relacionadas con el odio, el amor, los celos, y todos estos temas que son súper humanos y que nunca antes se habían visto. ¿Te fijas? Porque todo estaba siempre rodeado de lo bueno, lo malo, lo que tienes que hacer, si no te vas a morir, te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, etc. Entonces, eso tiene de bueno. ¿Te fijas? O sea, ¿tiene algo bueno? Dentro de todo lo malo, por supuesto, sí. Pero tiene algo de bueno. ¿Te fijas? Bueno, voy a seguir avanzando ya, porque tengo 3 enfermedades más para compartir con ustedes. Luego, vamos a pasar a la viruela. Ustedes me pueden decir, pero la viruela es súper antigua. La viruela es súper antigua. Es súper antigua. O sea, hay indicios de viruela ya en el Neolítico. O sea, a ese nivel. O sea, ya se sabe que en el Neolítico se hablaba de pintura rupestre, donde sale una persona con pintita. Viruela. Sin embargo, la viruela, ¿cierto?, no es hasta el año 1520 que provoca los peores estragos. ¿Qué pasó en 1520? El hombre descubre, no, ya no se dice así, el hombre se encuentra con América, ¿cierto? El año 1492, pero en 1520 empieza con México, todo el tema, y el hombre, el europeo, trae, dentro de la gripe, el sarampión y todo, la viruela, ¿ok? Y la viruela llega a América y deja la embarrada, o sea, mal. Aquí hay un término biológico que vi por ahí que se dice, se llama inocencia viral, creo, algo así, o no me acuerdo cómo era, pero hablaba de que las enfermedades pegan más fuertes cuando tú no tienes ninguna defensa. Eres como, ¿cachai? Pues llegó el bicho y dejó la escoba, no sé. Y bueno, por supuesto, los españoles llegan, traen la viruela, y la viruela, o sea, provoca una masacre, chiquillos. Todos nosotros hemos estudiado historia de América y sabemos que una de las razones por las cuales la población aborigen americana desciende tanto, por supuesto que tiene que ver con la desigualdad de las armas, la mala alimentación, el trabajo terrible que hicieron los españoles con ellos, todo eso lo hemos visto, pero agrégale eso a las enfermedades, y la viruela en específico. Entonces, imagínense usted, año 1520, marzo de 1520, 22 millones de aborígenes. Diciembre de 1520, 14 millones de aborígenes. Es decir, bajó una enormidad la cantidad de gente, y eso, digamos, se traduce en que la viruela pasa a ser también una de las enfermedades más mortíferas, ¿cierto? Bueno, nosotros, ¿cómo nos vengamos los americanos? Mandando la sífilis a Europa. Y llegó la sífilis a Europa, y ahí ustedes saben que también dejó la embarrada en Europa por la misma inocencia viral, ¿cierto?, que les contaba yo, porque no están... Ahí tenemos nuestra segunda globalización, ¿eh? La primera es Asia-Europa, la segunda es Europa-América, y ahí tenemos nuestra segunda efecto de globalización, que son estas enfermedades. Paso a la cuarta. Aquí ya me voy al siglo XX, ¿ya? En el siglo XX es heavy la cantidad de enfermedades nuevas que aparecen, ¿ya? La mayoría de estas enfermedades están asociadas con enfermedades de tipo respiratoria, o lo que le conocen como SARS, ¿cierto? Y la primera de ellas, la que provocó más estrago, es la famosa gripe española, que está muy de moda ahora, porque yo he visto harto meme y harta cosa que dice que es poco menos que se está repitiendo un poco la historia, y porque los años como que coinciden, ¿cierto? Porque la gripe española, ¿cierto?, llega a su peor momento en el año 1918, y obviamente el COVID es del 2019, entonces hay como una coincidencia ahí de los famosos 100 años. Bueno, la gripe española, chicos, se llama así, no porque se haya iniciado en España, ¿eh?
es porque en esta época se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y durante la Primera Guerra se desata este brote, que no es más que una influenza. De hecho aquí se usa por primera vez la palabra influenza, un H1N1, una cosa así. Y resulta que, claro, los medios de comunicación de los países que estaban participando en la guerra, Estados Unidos, qué sé yo, Francia, Inglaterra, prefieren omitir esta información porque si no la gente entra francamente en desesperación, ¿cierto? Entonces no hablan. Y el único país que habló de esta enfermedad abiertamente y sin ningún tipo de censura fue España, que a la postre era un país que era neutral, no entraba, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Ellos hablaron, y por eso se llaman, dice, para mantener los ánimos de los países en guerra, no lo decían, exactamente, Maite, no lo decían justo porque no querían que la gente dijera, ¡ay, más encima una plaga, digamos, mejor nos matamos al tiro todos! Entonces, ¿qué ocurrió? La gripe española, que recibe este nombre porque ellos fueron los primeros que hablaron, es raro porque no se sabe muy bien el origen, como que se perdió dónde estaba el paciente cero aquí, ¿ya? Porque se sabe que casos simultáneos aparecieron en Estados Unidos, generalmente aparece en Arkansas, creo, la primera persona que lo tuvo, pero también aparece un caso casi simultáneo en Bombay, en la India, ¿ya? Entonces, es extraño esto, porque en realidad no se sabe muy bien, no se siguió el hilo conductor como para saber de dónde venía. Yo sé que han hecho estudios en estos últimos tiempos, porque la gripe española también llegó a Alaska, y como ustedes saben, en Alaska, ¿cierto? El frío ha mantenido mejor los cuerpos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Exhumaciones de las poblaciones que han tenido gripe española, y ahí están sacando y reconstruyendo el ADN, el ARN, no sé qué es lo que sería aquí, pero lo están reconstruyendo para saber bien qué es lo que fue. Y de ahí saben, digamos, que es un tipo de influenza, H1N1. Ahora, esta enfermedad, la gripe española, es la mayor pandemia conocida en la historia moderna. O sea, es la que más muertes ha provocado hasta ahora. Es como nuestro terremoto 9.5 de Valdivia, que todavía en stop y nadie lo ha podido sacar de ahí. Así es la gripe española. Murieron alrededor de, mira, entre 50 y 100 millones de personas. ¿Por qué tanto dicen ustedes? ¿Por qué no se casan con un número? No, historiadores jamás se van a casar con un número. ¿Ya? Nunca, siempre están así. A mí me da risa porque yo a mis alumnos siempre les digo, mira, esto ocurrió entre el año 1000 y 2000. Y me dicen, o sea, son 1000 años. Bueno, pues si no tenemos tan claro, mejor no nos casamos. Es entre el 1000 y el 2000. Y aquí entre 50 y 100 millones. Ahora, lo que sí sabemos, ¿cierto?, es que la Primera Guerra Mundial solo murieron 40 millones. O sea, la gripe mató más gente que la Primera Guerra Mundial, que fue una de las más mortíferas de la época, el conflicto más terrible de la época. Y lo distinto con respecto a lo que está pasando ahora es que en esa época los que más murieron fueron jóvenes entre 20 y 40 años. 40 años es joven, ya, para que lo sepan, todos los que están aquí, es joven. Entonces, entre 20 y 40 muere la población. Y es muy extraño porque lo que dicen los historiadores de esta época, los científicos que investigaron esta enfermedad, es que ocurrió un efecto muy extraño. El sistema inmunológico empezó a trabajar tan fuerte para deshacerse de este virus, ¿cierto?, que provocó una inflamación completa de tanto trabajo, y esto era lo que provocaba las muertes finalmente de estos jóvenes de entre 20 y 40 años. También se enfermaron perros y gatos por esa gripe, cosa que no hemos visto hasta ahora, que yo sepa. O sea, dicen que se enferman. He escuchado a algunos animales que, en zoológicos, por ejemplo, que se han enfermado, pero de ahí a que mueran no me parece que no ha estado. Y en esta época se usó por primera vez y se obligó por primera vez a usar mascarillas. La gente tenía que usar mascarillas, no podían salir sin mascarillas, porque se dieron cuenta que era una forma, ¿cierto?, de evitar los contagios. Y también por primera vez aparecen los asilos, es decir, juntemos a todos estos enfermos y pongámoslos a todos en un solo lugar, así como espacio riesgo, ¿no? Ahí, los ponemos todos en un solo lugar, porque es la forma que tenemos de evitar que esta enfermedad se siga propagando. ¿Se fijan? Es raro porque también en esta época algunos doctores recomendaban fumar para la enfermedad. La explicación era porque cuando uno fumaba, el humo mataba a los virus, ¿cierto? Y tú expelías, ¿cierto?, el humo hacia afuera. Acuérdense que el cigarro apareció primero, en la época en que más se fumaba, los cigarros eran vistos como formas para bajar la ansiedad, eran como los primeros ansiolíticos. Entonces, mucho médico salía con su cigarro diciendo, fume usted, para que esté más tranquila, ¿cierto?
Y la gente lo hacía, no sabiendo que todo eso significaba que era peor todavía. Yo le digo esto a mis alumnos, y yo sé que aquí hay, y les digo, ojo, porque muchas veces a la marihuana le dicen, oye, pero si la marihuana es prácticamente saludable, ¿cierto? Oye, cuidado, todavía faltan como 50 años de estudio para saber realmente los efectos, porque acuérdense que pasaba lo mismo que en el cigarro, sale que los viejos y, ¿cierto? Tengan ojo con eso, porque todavía no se saben bien los efectos. Bueno, y tenemos finalmente el VIH-Sida. La verdad es que en el siglo XXI hemos tenido, o siglo XX, finales del siglo XX, hemos tenido muchas enfermedades. Por ejemplo, yo las anoté aquí, para que no se me olvidara. El SARS, para que recuerden, 2002 al 2003, enfermedades respiratorias del siglo XXI. La gripe aviar del 2005. La porcina, de esa yo me acuerdo bien, 2009 al 2010. Después el ébola, del 2014. También todas enfermedades asociadas, ¿cierto?, con síndrome respiratorio. Y ahora tenemos el COVID-19, desde, en este caso, del 2019, por eso se llama así. Por lo tanto, tenemos muchas enfermedades que aparecieron, ¿cierto?, finalmente, por estas mutaciones, ¿cierto?, porque los virus se hacen más resistentes también, etc. El VIH-Sida es una enfermedad que fue considerada también una pandemia y que hasta ahora han muerto alrededor de 35 millones de personas de VIH, ¿cierto? El VIH empezó más o menos en la década del 70, pero en el año 80, en los años 80 es cuando ya se empieza a hablar de esto como una pandemia. Y al principio había mucho desconocimiento de esta enfermedad, porque como ustedes recordarán, estamos acá, los que acordamos de los años 80, al principio se pensó que era una enfermedad, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, y todo el mundo decía eso. Incluso le llamaban el cáncer de los gays, o sea, una cosa así como, hey, esta cuestión es de ellos. Y la gente se sentía intocable. Hasta que empezaron a aparecer enfermos por transfusiones. Y se dieron cuenta que la cosa no tenía que ver, ¿cierto?, con el comportamiento sexual, sino que tenía también que ver con otros factores. Uy, esta cuestión destapó una cantidad de cosas de gente que habló, ¿cierto?, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que pucha, olvídense, la iglesia, uy, pero hubo una comidilla terrible en esta época, hasta que realmente empezamos a entender de qué se trataba el VIH. Hoy en día se considera que el VIH, y hay 2 personas que se sanaron, pero es una condición. Ahora la gente no muere de VIH, ustedes saben que la gente muere por las enfermedades que adquiere, justamente por que el VIH los deja más debilitados. Oye, Carola, acá dice, Maite dice, al principio no querían buscar curas porque solo afectaba a los gays supuestamente. Entonces, sí, hubo un tema ahí, bueno, es que en esa época, Maite, tú no nacías en esa época, pero en los 80 hubo un tema, un destape fuerte con respecto al tema de la homosexualidad, que hasta ese momento no se hablaba. Todo el mundo sabía, como que no sabía. Incluso acuérdate que antiguamente se trataba como una enfermedad digamos, el que te gustara gente del mismo sexo, al punto que les aplicaban cierto corriente, hacían experimentos, porque creían que era una desviación, que no era algo, digamos, que no era, o sea, se veía como una enfermedad. Y como dices tú, Maite, tienes toda la razón, no se hablaba mucho. El otro día vi la historia de una de las primeras personas que murió de SIDA en Estados Unidos, y él era un corredor de auto, súper macho, así, y entonces, cuando él contó que tenía VIH-SIDA, lo dejaron fuera, así inmediatamente, nadie le habló. Entonces eso te habla mucho de cómo era la sociedad en esa época, ¿ya? Ahora, no tenemos que relajarnos, porque ustedes saben que nos relajamos con el tema del VIH últimamente, y déjenme decirles que, y esto se lo digo a todos mis alumnos, yo le hago clase de segundo a cuarto medio, así que tengo el target de eso, que el VIH la lleva top en Chile entre los jóvenes de 17 hasta 21 años. Y ahí mi amiga Carola me puede decir que sí, porque ella trabaja con esos niños en el área salud. Desde los 15, Carito. 15 Desde a los 29. Yo le estaba poniendo 17. Eso, somos el país 1 en Latinoamérica en términos de contagio de VIH. ¿Por qué? Porque nos relajamos, como ahora hay remedios, y que sé cómo ahora se puede tratar. Sí, pero la calidad de vida cambia increíble. Lo digo porque tengo que decirlo, porque como hay jóvenes, tengo que decirlo. ¿Qué dice Felipe? Si no me equivoco, una de las formas que Lady Di se rebeló contra el león fue, no alcanzo a leer, Grace, ¿tú lees? dice, si no me equivoco, una de las formas en las que Lady Di se rebeló contra Isabel II fue hacer acto social visitando y tocando sin guantes a los pacientes con VIH. Tremenda rebelión, ¿te fijáis? Exactamente, ese Felipe, muy bien. Así es.
Así que imagínense, por eso yo quería pasar este avisito también, por el tema del VIH, porque se nos olvida. Por ahí una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el VIH hubiera ocurrido en el año 1580? Ya la escoba. Se muere la mitad de la población seguramente, porque no hubieran tenido cómo saber cómo era la enfermedad ni nada. Yo pienso que todas las enfermedades llegan cuando tienen que llegar. Porque de verdad, yo le decía a la Grace, es dentro de todo lo terrible que es la pandemia, pero toda esta tecnología que tenemos ahora, o sea, hace 30 años atrás, ¿qué hubiéramos hecho? O sea, ni siquiera hubiéramos podido, no hubiéramos quedado encerrados, ¿te fijas? Entonces, las enfermedades llegan cuando tienen que llegar, efectivamente. Y bueno, chiquillos, la última, el coronavirus, que ahí yo creo que ustedes nos dan cátedra a nosotros, sobre todo los más jóvenes, porque están mucho más enterados, ¿cierto?, de cómo empieza, de dónde viene, todos sabemos que también es China y dentro de eso, esas eran las cosas que yo quería comentar con ustedes, desde el punto de vista histórico. No sé cómo estoy en el tiempo, Grace. No, estamos súper bien, estamos súper bien. Oye, Sí, ¿puedo hacer una pregunta de historia por antes de ir al supuesto. tema? Me encanta la historia. Es que estábamos conversando con mis hijos, con Maximiliano, que le encanta, y hablaba del tema de los gays, y que en Grecia, a la profe historia, ¿cómo se llama la Carola? Que en Grecia decía que en el fondo se exacerbaba mucho la homosexualidad, como que era bien visto. ¿Y qué pasó? Y esa fue una ¿Cómo se conversación que perdió, dices tú tuvimos eso? de sobremesa. ¿Qué Ahí pasó? vino Que después la peste de pasaron a Atenas. ser como tan mal vistos, y antes que se exacerbaba y que era espectacular, maravilloso, sublime ser homosexual o tirar para los dos lados en el fondo. ¿Y qué pasó? Esa es mi pregunta. Sí, mira, es lo mismo que yo cuando me dicen, hoy los niños no pueden venir, tienen que venir con el pelo corto al colegio, y yo digo, wow, si Luis XVI, Luis XIV tenían el pelo larguísimo, o sea, ¿de qué estamos hablando, digamos? O sea, es lo mismo, ¿te fijas? ¿Qué pasaba con la homosexualidad en Grecia? La verdad es que para los griegos el tema del amor y de la atracción física, ellos tenían un tema bien fuerte con la parte estética, implicaba que tú la atracción o el amor la sentías por un ser humano, independiente si el ser humano era de tu mismo sexo o era distinto. Yo puedo ver a una mujer regia, o puedo ver a un hombre regio, ¿cierto? Y tú, en el fondo, para ellos, eso tenía que ver con la admiración por el otro, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, para los griegos, pero no para todos, no era tampoco como que todos anduvieran o que fuera parte, sino que sobre todo aquellos que llegaban a niveles espirituales más altos, para los cuales el tema de la reproducción ya dejaba de ser importante, o sea, ya ellos veían, como te digo yo, el tema del amor distinto. Este amor ellos lo representaban tanto en hombres como mujeres. Hay un texto de Platón muy bonito. Platón escribe el banquete. Hay otras cosas de Platón, pero una de las que más me gusta es el banquete. Y a Platón le preguntan, ¿qué es el amor? Y Platón dice y cuenta la historia, según míticamente hablando, de dónde viene el amor o la atracción. Entonces, Platón decía que los seres humanos antiguamente eran seres prácticamente perfectos. ¿Por qué eran perfectos? Porque siempre estaban con alguien, como que estaban pegados con alguien, de manos y de pies. Tú estabas con alguien. ¿Y cómo te movías? Rodando. Pero como eran dos, pensaban mejor, como eran dos, tenían mejores decisiones, se separaban, se juntaban, andaban rápido en la tierra, etc. Y eran así. Y los dioses sintieron celos de estos seres casi perfectos. ¿Te fijas? ¿Y qué hicieron los dioses? Los separaron. ¿No? Solos mejor. Entonces Platón decía que desde ese momento nosotros los seres humanos andamos buscando nuestra otra mitad, con la cual somos perfectos. Y andamos así y pensamos igual y todo. Y esta otra mitad no tiene que ser distinta a ti, no necesariamente. No sé si me entiendes, esa era la explicación que daban. Si puede ser otra mujer o puede ser otro hombre, pero es, yo digo, media naranja, ¿te fijas? Y esa era la forma muy bonita que tenían los griegos de explicar el tema del amor, del arete, del tiqué, que todas estas palabras todas griegas, ¿cierto?, que explican un poco el tema de la admiración. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que todos sabemos qué pasó, la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿cierto? Llega fuerte, con cosas muy buenas, pero también con algunas cosas que exageró. La iglesia muchas veces ha pedido perdón, acuérdense que sobre todo para la época de la cruzada, la iglesia pidió perdón. El Papa Juan Pablo II, yo me acuerdo patente de ese momento porque llegó mi profesor de historia medieval, que
que llega diciendo, ¿por qué el Papa pide perdón? O sea, estaba enojado. Pero es porque obviamente hay que entender el momento histórico en el que estas cosas ocurren. Entonces, en el momento en que la Iglesia se expande fuertemente en la moral, obviamente el tema de las relaciones sexuales fue vista como mera reproducción, y nada más que eso. Y obviamente cuando se juntan dos personas del mismo sexo no hay reproducción, entonces ahí empieza todo el tema oscuro de que esto no se puede, y todo. Nosotros somos hijos de la civilización occidental, por lo tanto venimos con esta cuestión en la cabeza hace mucho rato. Yo creo que ahí la perdimos, Cata, si esa era tu pregunta, ¿en qué momento? Yo creo que ahí la perdimos. La perdimos justamente cuando cae la historia antigua, cuando cae el Imperio Romano, ¿cierto? El 456, ¿cierto? Después de Cristo, y empieza la Edad Media. Y ahí tenemos la iglesia fuerte, manejándolo todo, ¿cierto? Y bueno, y prohibiendo ciertas cosas que ellos consideraban. No solo eso, ojo, que tampoco dejaban a la gente ir a los bosques. ¿Cachai? O sea, no, en los bosques está lleno de demonios, no vayan para allá, y era más que nada para mantener a la gente dentro de lo que es la ignorancia. La ignorancia es lejos la mejor forma de mantener a la gente tranquilita, ¿no? Eso. Hasta donde sé, Gracias. en Atenas era como el único lugar de Grecia antes en el que se veía más la homosexualidad. Probablemente porque, sí, tienes razón, Felipe, lo más probable es porque tú sabes que los griegos, el ateniense en específico, más que el espartano, hay muchas más polis, pero esas son como las más conocidas, el ateniense siempre le dio mucha importancia a la parte física, ¿cierto? A la parte de cómo tenía que estar el cuerpo. Entonces decían, mente sana, en cuerpo sano. Entonces, en la mañana, todos al liceo, en la tarde, todos al gimnasio. Y así debiera ser, ¿o no? Que tuviéramos deportes, que hiciéramos cosas, ¿cierto? Así es como tú dices, Felipe. Oye, Carola, Elizabeth tiene la mano alzada. Ah, Eli, dígame. No te escucho, Eli, Está estás el muteada. micrófono muteado. Todavía no sé leer los labios. A ver, voy a ver qué pasa acá. Ahí. Ahí Ahí está. se escucha. Dime. ¿Sí te escucho? Hola, ¿cómo están todos? Te escucho medio Hablan con Elizabeth. Mira, Ya. yo quería explicar un poco el tema que tú acabas de tratar respecto a Grecia y o lo que era la homosexualidad, el lesbianismo y el pansexualismo. Lo que pasa es que Grecia, la Grecia antigua, tal como bien tú lo estabas tratando de decir, pero en los tiempos modernos, yo hablo con mis amigos gay y mis amigas lesbianas de mi edad, gente que ya ha recorrido mucho camino en esto, y ellos me dicen, mira, la moralidad de la iglesia fue la que modificó, digamos, el ver esto, porque en la Grecia antigua, por ejemplo, se dice hasta que Sócrates tenía un filósofo joven que lo trataba de trastocar, digamos, su pensamiento y todo, porque era muy buen mozo, muy lindo, muy atractivo, y le trataba de desviar su discurso a Sócrates, imagínate, Sócrates. Entonces, ahí estamos viendo que verdaderamente la iglesia entra con toda esta moralidad de castidad y qué sé yo, y quiebra con esos paradigmas antiguos de Grecia, en los cuales ellos se metían por cierta parte la moralidad. Para ellos eran otros conceptos. Esa es mi contribución, lo digo porque los tiempos están, inclusive hay una pan en el que significa muchos. Y ese nuevo concepto está manejando mucho la gente joven ahora que se llama pansexualismo, pansexualismo, le dicen en inglés, y pansexualismo en castellano. Sí. Eso nomás. Gracias, Eli. Gracias, Ya, Elizabeth. ¿cómo corto? Sí. Ya. Oye, y respecto a lo que tú explicaste, Justiniano, justamente, sí, ahí cuando está la batalla, ellos están sitiados en la ciudad, ¿no es cierto? Y está el ejército afuera, que era el ejército otomano, porque ellos querían hacerse de toda esta isla, donde está esta iglesia maravillosa, sí captan los cadáveres como arma biológica. Eso es relevante lo que tú acabas de decir, y hace muy pensar en que ahora ya no tenemos que lanzar cadáveres, no sé, pero se puede lanzar cosas biológicas. Eso es algo que da que pensar a futuro. ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar el tema de la salud en cada país?
Bueno, en manos eso, de Elisa, nosotros vamos a dar aprovechar lo que tú dices para contarte un Ministerio de poco que... Salud, la Consejería de Salud, porque esto ya no puede seguir así, ¿te fijas? O sea, Sí. uno no puede ir siendo como la víctima, uno sabe qué pasa, que eso Oye, le quita a uno los derechos de decidir. ya, Hijos Eli, menores, los va a vacunar o uno mismo, que yo soy hasta la tercera edad, me vacunaré. Es muy importante eso. ¿Qué es lo que hay detrás de la pandemia? Es lo que nos está enseñando acá. No solo lo que dijiste tú hace un momento, ¿qué me está enseñando a mí? yo no la escucho Como bien, no sé humano, si usted... y que puede sacar de mí lo malo y lo bueno, sino que también vamos a tener que reestructurar. Eli, escúchame, Eli, Esto viene un gran cambio. te escuchas Así se escucha. entrecortada. No, muy mal. Ya, Pero no ok. importa. No Sí, sé cómo después, hago. después bueno, oye, exactamente, por eso les decía, A ver, los es que voy a ver algo ahí. ¿Puede sí, ser? los médicos, escúchame, Eli, los médicos tienen la solución, pero también se dice que los médicos tienen en sus manos mucho poder. Bueno, los científicos en realidad, no los médicos, pero mucho poder, porque así como pueden terminar con una pandemia, también pueden crear nuevas, acuérdate. O sea, por un lado, ya hay una palabra que me encantó, la anoté por acá, porque la leí, decía que el ser humano ya no dependía, la medicina ya no dependía de la serempidia. Es súper rara esa palabra, ¿sabes lo que significa? Significa hallazgos afortunados. Antiguamente la medicina ¿Serendipia? era ¿No de será? hallazgos. ¿Ah? ¿Serendipia? ¿No? No, Serempidia. serendipia es otra No, cosa. No. serempidia. Ya. Entonces, Serempidia. el Ya. serempidia es el hallazgo afortunado. Ahí Cuando dice la tú Paulina, sí. descubres, claro, descubres, oh, la vacuna para esto, oh, esto ocurrió. Eso ya no ocurre. En la medicina actual hay mucho conocimiento acumulado, mucho. Entonces, ese conocimiento acumulado, ¿cierto? Ya no es que tú partas de cero cada vez que viene un bicharraco nuevo, que es lo que está pasando con la vacuna ¿cómo se llama? En Rusia, ¿cierto? Que en el fondo ellos usaron la base para el ébola, ¿cierto? Y de ahí vienen las investigaciones hacia arriba. Pero finalmente ya no es como que, oh, me encontré la... No, y eso de alguna manera nos hace confiar más en lo que está pasando. Entonces, la Grace decía, cuando nosotros conversábamos esto, y me decía, ¿qué está pasando ahora? Yo le decía, tal como tú lo dijiste en tu video muy bonito, Grace, estamos viviendo un momento de transformación. Y de nosotros depende si esto se transforma en algo triste, terrible, que lata, me tocó estar 5 meses encerrada, no vi a nadie, etc. O lo transformamos realmente en una oportunidad, como dice la Grace, y sobre todo en verlo como un hecho histórico. Esto, chiquillos, lo que están viviendo ustedes, lo que estoy viviendo yo en mi vida, es un hecho histórico. Es difícil verlo así, pero yo les digo que en 10 años más, o menos incluso, porque ahora todos los procesos están siendo mucho más rápidos, vamos a estar hablando de esto, de las consecuencias que trajo, de los antecedentes, se va a enseñar en los colegios también, se va a hablar de la historia de las pandemias, y se va a tener que mencionar lo que está ocurriendo ahora. Entonces, de nosotros depende vivir esto realmente como un hecho histórico increíble, del cual podemos sacar en el fondo las mejores cosas y transformarnos en un humanismo, en un renacimiento, o como dice la Grace, quedarnos con el miedo nomás, ¿cachai? Entendiendo que no es solo eso, ¿cierto? ¿Cierto, Grace? Cierto, cierto. No tenemos que ceder nuestro poder. En No. cierto modo, de nosotros depende lo que pasa en nosotros. Exactamente. Sí. Independientemente de la forma. Eso por mi lado. Joaquín, tienes una pregunta, dime. No, no es tanto una pregunta, pero es como, Vale. me imagino lo mucho que van a tener que estudiar las generaciones futuras acerca de esta época, con tanto movimiento social ocurriendo alrededor del mundo, una Sí. pandemia, Mm. casi, bueno, no guerras, pero Sí. situaciones muy tensas entre países y todo. Mm. Va a ser, Y mis alumnos me ser decían, horrible. yo siempre le digo a mis alumnos cuando están preparándose para la PSU, yo le dije, pucha, qué lata que no les tocó la PSU en el año 1900, hubiera sido mucho menos lo que tenemos que estudiar. Esto fue el 2020, así que tenemos que estudiar como 200 años más. Pero tal como tú dices, Joaquín, efectivamente,
Cada vez que ocurren estas cosas hay que vivirlas pensando que son procesos históricos. Ahora, lejos, lo mejor que te está pasando a ti, que eres joven, es que tú lo estás viviendo. Nadie te lo está contando. En historia eso se llama que tú eres un testigo directo. No es lo mismo que tú leas un libro, por ejemplo, tomes un libro como este, y tú leas aquí, y alguien te diga lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo a que tú digas, hey, yo estaba ahí en el estallido social, yo sé lo que pasó, yo fui testigo de lo que respondió las autoridades o de lo que dijeron, qué sé yo, las personas que están detrás de este movimiento. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo para los jóvenes que están acá, de saber lo que pasa, de mirar las noticias, de leer, de informarse, de no andar en la vida así como, ay, ¿qué pasó? No tengo idea. No, porque finalmente son ustedes los que están viviendo esto, y probablemente nosotros no vamos a vivir las consecuencias de esto, van a ser ustedes. Entonces es importante, ¿cierto? Sí. Eso, Joaquín, muy bien. También tenía otra pregunta, más relacionado con el tema central, que es todo esto de pandemia. El ébola, bueno, como sabrás, el Felipe y la Manu, y tu mamá también le tenía un terror terrible al ébola. Pensé que iba a ser el fin de la humanidad y todo eso, pero bueno, era yo poniéndole color. ¿Ébola hasta qué nivel alcanzó? ¿Epidemia, pandemia? Porque me acuerdo que hubo en otros países Sí. también, pero que la cosa estaba peor en África más que nada, que ahí es donde estaba mal y que los otros países lo estaban controlando bien. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, lo que pasa es que se logró manejar, o sea, efectivamente el ébola llegó al nivel de pandemia. Pandemia se dice cuando un brote epidémico traspasa a un continente, a otro, no tiene que estar en los 5 continentes, puede ser uno más y ya se habla de pandemia. Y efectivamente pasó, pero se controló. Hubo solo, según lo que yo he leído, 10.000 personas que murieron. No, Es muy poquito, es no, súper es poquito. mucho menos. Sí, muy poquito, pero también hay que tener ojo de no relajarse. Yo me acuerdo, ponte tú, el cólera. La otra vez nos acordamos que nos lavábamos la mano a cada rato, que teníamos miedo de esto. Bueno, sin ir más lejos, en Chile, o sea, las llamadas enfermedades infantiles, así le llamaban a todas estas enfermedades como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y todo. Y les llamaban así porque la mayoría de la gente que fallecía eran niños que no alcanzaban a la edad adulta. Entonces, yo siempre en mis clases digo, hey, ¿quién de aquí tiene el abuelito? ¿Cuántos hermanos tuvo el abuelito? Y siempre son 8, 7, los papás 4 hermanos, pero ya uno son 2, ¿cierto? Va bajando la natalidad. Y digo, ¿y de esos abuelitos que ustedes recuerdan, o tíos, quiénes murieron cuando eran chicos? La mitad, po. La mitad, o sea, el 50%. Nacían, los papás, los abuelitos de nosotros tenían 10 hermanos, pero llegaban a la edad adulta 5. Entonces, por eso les llamaban enfermedades infantiles, pero no era porque fuera para los niños, era porque, claro, el grupo más chiquitito, el peor alimentado, eran los que fallecían más rápidamente. Entonces esos niños, claro, lo mismo dicen, antiguamente no había cáncer, antiguamente no había, es que no llegaban a la edad para desarrollar esas enfermedades, chiquillos, no llegaban a la edad. Entonces, mi abuelo falleció de un derrame. Y claro, dicen, yo digo, claro, pero eso no quiere decir que no haya desarrollado un cáncer a lo mejor, o que haya tenido otra cosa que sabemos que tiene un componente genético importante, porque no llegaban a la edad ni siquiera a desarrollar las enfermedades que tenemos ahora. Entonces, que haya más cáncer hoy día, que haya más enfermedades asociadas, por ejemplo, a temas cardíacos, no es, sí, tiene que ver seguramente el estilo de vida, la comida, todo lo compro, como le digo al niño, te lo compro todo. Pero también hay un factor de que hoy en día tenemos más longevidad. Y al tener más longevidad aparecen estas enfermedades que parecían no existir antes, pero que estaban obviamente asociadas a las edades, ¿se entiende? Entonces, ahí uno dice, sí, pues en realidad, o sea, no es que la gente muera más de cáncer ahora, es porque estamos llegando a las edades donde desarrollamos más cánceres nomás. Creo yo, pues, capaz que haya, no sé, de repente alguno de ustedes tiene alguna otra versión y también la podemos conversar. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, súper, pero igual yo creo que es por los avances de la tecnología de la medicina. O sea, antes igual se moría la gente de estas enfermedades, pero no lo sabíamos, o se atribuía, no sé, a otra enfermedad, puede ser. Claro, exacto. Así como antes le decían, tiene, ¿cómo se dice lo del colon? ¿Cómo se llama esa que te decían siempre la enfermedad del... Ay, no me acuerdo.
tengo ataque al colon, decía, no, tengo un ataque al colon. ¿Colon irritable? Es el colon irritable, yo le escuchaba a mi mamá toda la vida, el colon irritable, y ahora una nutricionista me decía, no existe el colon irritable, o sea, la gente probablemente no soporta el gluten, es alérgico a no sé qué cosa, pero no existe el colon irritable. Entonces, claro, antiguamente nosotros decimos el colon, pero ahora sabemos que no lo es. Fíjate lo que dice. Oye, y ahora, Carola, Eso dice la Paulina, sí. ahora se habla de, ponte tú, de la microbiota que vive en el intestino, ¿cachai? Entonces, se cambió también ese concepto y se están estudiando las enfermedades de la microbiota, ¿cachai? Que antes podía ser colon irritable. También, pues, viste, sí, al final, así como la medicina nos va abriendo un poquito más los ojos. Y Claro, viendo... antes se hablaba de la flora intestinal, ahora se habla de la microbiota intestinal, ¿cachai? Mira, y yo me imaginaba Sí. pura flora en la guata, así como que debo Acá tener. Paulina, ¿Sí? oye, acá Paulina dice, también depende del sistema inmunológico propio de cada persona. Sí, Esto es exactamente. Muy bien el aporte de la Paulina, así es, así es. Eso, chiquillos, eso queríamos conversar con ustedes para que vieran. Queríamos traerles a la memoria que esto no es la primera vez que pasa en la humanidad, que aún estamos acá, que cada una de estas pandemias ha traído algo beneficioso para la humanidad y que nosotros podemos vivirlo como un proceso de transformación, que es la invitación que estamos haciendo a que aprovechemos este tiempo un poco también para ir hacia nuestro interior y ver un poco también nuestras creencias con respecto a qué tanta limitación de verdad nos trae. No sé si alguno de ustedes en este minuto se siente absolutamente a merced de esta cuarentena que estamos viviendo, porque tengo que decirle que está desafiando su poder. Hay días, pero bueno, la idea es que vayamos, nacieron estos conversatorios porque vamos a ir mostrando diferentes herramientas para que puedan encontrar alguna que resuene con ustedes y quizás puedan vivir esta cuarentena de una forma más amena. Así que les vamos a estar avisando de los próximos conversatorios que vamos a tener. Vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de tapping, vamos a hablar de distintas cosas. Entonces vamos a estar invitándolos, así que si quieren unirse a los próximos conversatorios, bienvenidos. Carolita, gracias por aceptar mi invitación y llevarte a la locura. Gracias a todos los que participan, a los que estuvieron hoy día. Si hay alguna duda, el micrófono queda abierto. ¿Alguien más? Ok, entonces... Ahora viene la prueba. Vamos a hacer una prueba. Claro. Voy a Tomen poner sus aquí. lápices. Examen. ¿Cuándo fue la de Yo quiero decirte algo solo cortito. Gracias, Caro. A mí me encanta escuchar a la Caro porque yo ya le había preguntado algo de historia la otra vez. Sí. Por lo mismo que andaba circulando, que las pandemias se dan cada 100, todas estas cosas, teorías conspirativas raras que aparecen. Y le había hecho esta consulta desde la historia misma, y también recordar que desde salud uno siempre escucha que las pandemias duran muchos años y que duran hasta que aparece la vacuna. Bueno, eso están diciendo ahora del coronavirus, que nos queda para un ratito hasta que aparezca hasta que la vacuna podamos tener, la población pueda tener el acceso a esta vacuna. Así que gracias, Carito, me encantó el conversatorio, me encanta tu presentación y me encanta escucharte. Así que démosle muchos ánimos a todos, porque yo trabajo en salud. Ahí sí, a veces siento que estoy cediendo un poco ante esta pandemia, bueno, no estoy entregando. Me hago la fuerte, pero desde el punto de vista que uno mira desde el otro lado, ¿no es cierto?, trabajando en salud, hay un poco de angustia, uno se angustia desde ahí, pero trato de fortalecerme con algunas otras actividades. Yo creo que hay que ser súper respetuoso con los procesos que tiene cada persona. Cada persona, sí. Sí, la situación es angustiante,
y creo que cada uno tiene que buscar la forma a lo mejor, ir buscando esas herramientas que dices tú, Grace, Esa es la de idea, cómo sí. poder salir adelante. Pero de Sí, que angustia. porque sí, por eso mismo. Lo que pasa es que cuando entramos en ese sentimiento, entre más nos quedemos dándole atención, más se va a agrandar. Entonces la idea es buscar quizás una herramienta que nos pueda poner la atención en otro lado, y ahí podamos ver qué pasa. Y vamos a ir probando y vamos a ir acompañándonos. También esa es la idea. Estas conversatorios, estas reuniones son muy buenas para eso, precisamente. Sí. Y lo otro que quería agregar es bonito poder estar viviendo, o sea, bonito en el sentido de que estar viviendo algo histórico. Guardar fotos, como decía la Carolina, guarden fotos, escriban cosas que les van pasando. Nosotros como profesionales de la salud, funcionarios de la salud, hemos ido guardando hasta la forma en cómo almorzamos ahora, cómo estamos en las reuniones. Ayer estábamos todos en una reunión en un mismo espacio, y ahora hacemos reuniones cada uno en su box, conectado en el computador, así en Zoom. Claro. Entonces, todas esas cosas son súper buenas de ir guardando como archivo, como para después tener en la historia de nuestra vida esta histórica pandemia. Exacto, guarden Claro. todo, porque después todo lo pueden vender. Como los Claro. pedacitos del muro, claro. Y vean desde dónde cuentan la historia también. Que puede ser desde su historia o desde la imparcialidad, como decía la Carolina. Sí, todos nos juntamos y hacemos un museo de la pandemia, sí, Claro. Sí, pues, así Y es. algo Seguramente va a haber. Yo creo que algo muy importante es la mirada histórica que le dio la Carola, y decir que esto ha sucedido a lo largo de la historia y el ser humano sigue acá. Y ha aprendido cosas importantes, o sea, de las grandes pandemias han salido como el tema del autocuidado, el tema de la higiene, el tema de la guerra bacteriológica, eso de que se pusieran los abrigos de los otros y así se transmitió la enfermedad. Yo creo que recién después de unos años lograron darse cuenta de eso. Exacto. Y montones de aprendizajes que uno va saliendo, entonces te da esperanza, o sea, es una visión de esperanza de que de esta vamos a salir, porque la humanidad ha salido y aprende. Así que... Esa era la idea, Francisca, la idea era que se fuera Claro. un poquitito más optimista. Es difícil ser optimista. Yo estaba leyendo a Gastón Sublet, según él el tiempo final, se están todos muriendo. Yo digo, ay, claro, él porque tiene más de 90 ya va de salida, pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos quedamos todos acá, y por favor, un mensaje más positivo. Yo tiendo a ser más positiva. Yo creo que de verdad, sí, es verdad, está todo revuelto. Yo tengo Sí, además, depende del escenario que estás viviendo. Sí. De repente, por eso hay que Sí, verlo entiendo desde lo que la decía realidad Carola personal. también, porque como tú, Carola, que tú trabajas en el área de salud, me pasa lo mismo con una prima mía que me dice, yo veo esas cosas todo el día, yo veo a la gente, veo la gente muriendo, las cosas, y al lado hablo con gente que no tiene ningún problema con ningún familiar, ningún amigo, que no está como tocado de cerca, y lo ve como con mucha más distancia, como, no, bueno, está bien, si a mí no me toca, si no, hasta ahora no vi nada, aparte de en las noticias, a los otros, pero cuando te toca a ti, de mucho más cerca, tienes otra visión, es normal, sí. Exacto. Entonces depende de las realidades, pero aún así vamos a ir mostrando herramientas. Oye, gracias a todos los que han escrito, los he leído de a poquito, después vamos a leer los chats con la Grace, pero muchas gracias a todos los que vinieron hoy día, ¿cierto, Grace? Si pudieran, sí, les quería decir además si podían prender algunos, los que quieran, sus cámaras para aprovechar de sacar una foto para compartirla en las redes sociales, se los agradecemos, para después invitar a los... Sí. Aprovecho también para agradecerte, Carolina, porque Sí, por eres favor, muy Francisca. interesante de escuchar y debe ser Gracias, genial tenerte como profesora, la verdad. Ni tanto, pregúntale a mis exalumnos que están ahí. Confirmo. Sufren No. con las notas, soy lo Bueno, más Imagínate. firmo. Lo mejor que hay. Imagínate tenerla de mamá. la mejor. Es bacán tenerla de profe. Sí. Gracias. Bueno, pero en todo caso, muchas gracias, porque fue una muy buena charla.
Qué bueno, Sí, ¿no? eso- Y así de repente podemos conversar otros temas también. De repente propongan y yo me preparo y hacemos una exposición. Yo les doy un tema, ustedes exponen. Ya Así le que, habíamos pedido algo así que no No, claro. gracias, podíamos. yo no participo. Ay, lindo está el Mati, no lo había visto. Ya, Fran, ¿me ayudáis con la foto, porfa? Muy bueno, muy Gracias. buen conversatorio. Me gustó mucho. Y Qué me bueno. vinieron a mente estas postales que han salido con Nueva York vacío o Venecia con los delfines, Ah, lindo. con los peces, con los pececitos. Así es. Súper curioso. Como te contaba yo que había pasado en Bizancio, ¿cierto? En Constantinopla, que quedó todo abandonado y empezó a crecer de nuevo toda la naturaleza. Oye, Carola, ¿te puedo hacer una última pregunta? Lo he encontrado, no he encontrado que este invierno, o sea, sí, claramente ha estado mucho más invierno, como el que vivíamos nosotros yo tengo 44, más o menos, yo creo que somos de la Yo soy generación, más joven, pero no. un poquito más, un poquito menos, por ahí. Pero ¿te acuerdas que cuando éramos chicas teníamos estos inviernos así, con harta lluvia, qué sé yo? Esto es coincidencia. ¿Tú qué crees que eres historia, o sea, conoces más de historia? Hablabas del tema del tiempo, de los ciclos del tiempo, y justamente esta pandemia. Yo digo, no, esto no puede ser coincidencia. Capaz que tenga. Fíjate que yo el otro día pensaba lo mismo porque me tocó ver de mi ventana una capita de hielo. Y yo hace mucho tiempo que no veía una capita de hielo, desde que estudiaba, y en la universidad me acuerdo me subía a la micro colgando y miraba el hielo y hacía eso frío. Y no me había tocado nunca. Y la vi y dije, esta cuestión es como mis inviernos, como los inviernos que yo recuerdo acá. Y bueno, dicen que el clima, en general, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, empieza la clase, ¿cierto? Es que el tiempo es cómo están las condiciones climáticas ahora, y el clima va cambiando. El clima va cambiando cada 50 años, cada 100 años más o menos, aprox. Entonces, probablemente, aunque mira, como dicen, una golondrina no hace verano, puede ser que solo este invierno haya sido así. Tendríamos que ver que esto ocurra todos los años para poder decir, sí, hubo un cambio climático importante, pero de que lo hay, lo hay. Ahora, nosotros, a través de lo que pasó, que les contaba yo para la peste negra, estamos aumentando la temperatura. Estamos aumentándola también entre 1 o 2 grados por año, más o menos. O sea, llevamos 1 o 2 años, más o menos. Sí, es muy luego seguramente para dar como un, Yo creo que como sí. un pero oye, te agradezco un montón a ti, a la Grace, me encantó, me encantó. Muchas gracias, te esperamos para las otras. Sí, Sí, es que no me pude unir antes, pero voy a tratar, de todas maneras. Muchas Sí, gracias. vamos a hacer otros conversatorios de historia, seguramente a raíz del interés que mostró este. Y se me había olvidado que también vamos a hacer un conversatorio para ver el tarot como herramienta de autoconocimiento también. Así que... Buena. sí. Buena. Así que, bueno, no les estoy avisando y muchas gracias a todos. Gracias, chiquillos. Gracias. Besitos. Gracias a ti, mamá. Gracias a ustedes dos. Gracias, ¿Sabes Grace. qué? Soy tu fan número 1. Es mi fan, mi niñito. Está en Nueva voy a- Zelanda, es un internacional, es un invitado internacional, Joaquín. Sí. Me muero. Sí. Qué lindo. Chao, mi amorcito. Ya.